Bienvenidas mis queridas humasnas y mis queridos humasnos a este primer capítulo de Burradas Educativas en formato podcast. Hoy, para dar el pistoletazo de salida, voy a dar respuesta a una pregunta que la ciencia tardó años en responder, pero que ya tenemos evidencia científica y que es absolutamente necesaria para educar con humanidad y desarrollar el potencial de nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes. ¿Qué pregunta es esa? Bueno, dejémonos de intrigas. ¿Cuál es esa pregunta? Pues la ciencia lleva años tratando de identificar qué factores específicos son aquellos que contribuyen a que el desarrollo de un niño sea completo y sano. ¡Ja! Menudo preguntón. Esto es casi como responder de dónde venimos y a dónde vamos. Empecemos por lo más básico. En el momento que un niño necesita algo y la mamá o el papá no le atiende o se retrasa, es decir, que por cualquier razón no hay una respuesta inmediata, pues se genera un intervalo entre la demanda del niño y la satisfacción de esa necesidad, ¿vale? Entonces, en ese intervalo aparece la sensación de ausencia, la falta. Y es experimentado como que el otro no está o que él está separado o separada. Esto se puede llegar a vivir con muchísima angustia. Ten en cuenta que si eres un bebé eres totalmente dependiente. Es decir, para comer tetita, para comer biberón, para que te cambien, para que te abriguen, para que te den medicinas. O sea, la dependencia es total. Con lo cual, el hecho de percibir que el otro no está o que el otro está separado puede vivirse con bastante angustia, ¿vale? Por eso, este periodo de tiempo es tan importante, porque aunque ese periodo de tiempo exista, si al final de ese momento el niño, la niña consigue satisfacer profundamente sus necesidades, no solo biológicas, sino también las afectivas, el niño o la niña crece con un apego seguro. Y esto es lo que John Bowlby, por allá por los años 60, descubrió, que no se trataba solo de cubrir necesidades biológicas tipo estar calentito, tener la pancita llena. No, que es que había una necesidad de vínculo, de contacto, de ser visto, de ser sostenido, de ser validado, de ser incluso, fijaros, que se deleiten en ti como bebé y como niño es absolutamente necesario para crecer en condición de salud psíquica y física, ¿no? Esto es como la piedra angular de todo el modelo educativo que yo llevo trabajando durante años. Es decir, cuando yo me di cuenta de que lo primero que había que garantizar era el apego seguro, las cosas cambiaron muchísimo. De hecho, hoy que tengo a mi hija de 4 años, madre mía, de 4 meses, y tengo un hijo de 8 años, y yo he cambiado, yo he evolucionado, yo he investigado más, he aprendido más. Ahora cuando la veo pidiendo tetita o que está incómoda, que a lo mejor está demasiado activada porque hay ruido alrededor, porque a lo mejor le ha dado hipo y no sabe cómo dormirse, me doy cuenta de lo importante que es, lo absolutamente importante que es que el cuidador de referencia sepa dar respuesta a esas necesidades en la forma que el niño o la niña lo necesita en ese momento. Porque muchos papás y muchas mamás dirán, sí, yo doy respuesta, si está calentito, si está tal, pero no siempre estamos dando con calidad la parte más afectiva, es decir, si nosotros estamos cansados, estamos desbordados, estamos a lo mejor que no hemos dormido, y te aseguro que no he dormido mientras he grabado este podcast, la capacidad de entrar en contacto amablemente con las necesidades del niño pues se reduce bastante. Es un juego complicado, ¿vale? Esto sin contar con que quizás nuestro propio estilo de apego con el que nos criaron a nosotros, pues de alguna manera
no haya sido el mejor, es decir, es apego inseguro, y cuando nuestros hijos nos hacen nuestras demandas, pues nos parecen demasiadas, nos parecen que nos están manipulando, nos parece que está tomándome el pelo, que se está mal acostumbrando, y aparecen toda una serie de frases y de ideas educativas que alejan del apego seguro, porque se le da un significado al hecho de que el niño exprese las demandas llorando o que no sepa regularse, se le da una interpretación alejada de la realidad, como que son maleducados, que tienen bracitos, que te están tomando el pelo, que son unos tiranos, y todo este tipo de cosas impiden que lo que naturalmente haríamos con mayor o menor eficacia, pero que saldría de manera natural, que es ir al contacto de ese pequeño ser humano y cubrir su necesidad, a la vez que les vamos ayudando y capacitando para que las cubran por ellos mismos, porque esto pasa ya cuando los niños van creciendo y sobre todo ya cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Pero también en primaria, pues se va a ver muy entorpecida por todas estas ideas preconcebidas. Entonces, la respuesta breve a esa primera pregunta de cuáles son los factores críticos o claves para que un niño se desarrolle saludablemente, la respuesta es un apego seguro. Pero no me voy a quedar aquí, porque en la investigación que yo llevo haciendo en los últimos años de cara a preparar mi doctorado, nos hemos dado cuenta por las aportaciones de la ciencia, los estudios de Bowlby, de Mary Ainsworth y de otros autores que están también en la misma línea de trabajo, nos hemos dado cuenta de que los niños y niñas que tienen un apego seguro generalmente tienen papás y mamás que tienen una comunicación afectiva. Anda. Claro, aquí está la historia, aquí está gran parte de la historia, porque es en la comunicación donde el niño y la niña van a poder dar sentido a su mundo interno y al mundo externo. Por ejemplo, la validación emocional es una forma en la que los papás y las mamás ayudamos a los peques a reconciliarse con la intensidad de su experiencia interna, de sus emociones internas, ¿vale? A la vez que les ayudamos a comprender los límites o las normas del mundo externo, a decodificar el comportamiento de los demás en el mundo externo. Esto es absolutamente fundamental y eso lo da la comunicación afectiva. Pero es que en la comunicación afectiva además hay estudios súper interesantes sobre esto, que ahora te compartiré. Lleva implícito otra habilidad que se llama la habilidad de la mentalización. Suena un poco al mentalista, pero sí, es que guarda relación con eso, que es la capacidad de representar en la propia mente el propio estado o el de otra persona, más allá del comportamiento que está teniendo. Con lo cual es algo muy importante porque nos permite reconocernos a nosotros mismos y a los otros como personas. E incluso está súper relacionado con la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, de regularnos emocionalmente y de mejorar nuestros procesos de aprendizaje. O sea, esto es capital. Para ponerte un ejemplo que creo que te va a ayudar y que es clave, cuando un niño, por ejemplo, se enfada con otro y le pega un tortón, ¿vale? Puede haber alguien que utilice la teoría de la mente o esa habilidad de mentalización fuera de la comunicación afectiva, que sería de forma juiciosa. Y lo que diría es, pero mira que eres malo, lo que quieres es hacerle daño, ¿por qué reaccionas así? Es que no es posible que tengas tan mala leche o que tengas tan mala fe, etcétera, etcétera. Y sueltan una perorata de este tipo. La habilidad de la mentalización dentro del marco de la comunicación afectiva sería, vaya, debes de estar muy enfadado para haber tomado la decisión de ir a pegar. ¿Qué te estaba pasando? Quiero comprenderte. A veces cuando sentimos tanta rabia, el cuerpo tiene como la necesidad de usar las manos, las piernas, para soltar toda esa rabia en forma de patada, de mordisco o de puñetazo, porque no estamos sabiendo qué hacer con esa rabia. Tenemos que encontrar otras formas de aliviar esa rabia que no impliquen ni hacerte daño a ti mismo ni hacer daño al otro. Pero esto que te pasa es absolutamente natural y lo comprendo. ¿Qué te parece si vamos viendo qué estabas necesitando en ese momento y cómo puedes, bueno, pues expresar tu límite, manejar tu rabia de otra forma?
¿vale? Obviamente esto, que te lo he dicho así, directo y casi como un pequeño sermoncillo, no es algo que vaya a proponerte que se lo digas a los niños directamente. De hecho, en el método de los 7 colores, este tipo de conversación se co-construye desde la comunicación afectiva, haciendo preguntas, validando y devolviendo con respuestas parafraseadas la realidad interna del niño, y se va co-construyendo una conversación que tiene la intención de aumentar el nivel de conciencia de los recursos que tiene ese niño o esa niña para manejarse en esa situación, en el cole, en casa, consigo mismo y con los demás. Porque para eso estamos, para acompañarles en el proceso de aprender a vivir, podríamos decirlo de manera sintetizada. Visto así, la pregunta que hacía al principio de este podcast sobre cuáles son los factores fundamentales que participan en el desarrollo integral y saludable de un niño, tenemos el apego seguro, que va de la mano de la comunicación afectiva. Pero voy a darte un último tip. Cuando los niños van a manejarse en el mundo externo, nosotros, si estamos basándonos en el apego seguro y en esa comunicación afectiva, vamos a ayudarles a ver el mundo de forma, podríamos decir, positiva, ¿vale? No en plan happy flower in the wind, el mundo es maravilloso y no hay ningún peligro. No, 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 no. Pero el mundo es un lugar repleto de posibilidades y oportunidades, donde depende en gran medida de lo que tú hagas el acceder a esas posibilidades y a esas oportunidades. Es decir, si yo le devuelvo al niño una imagen súper hostil de la vida, de la gente y del mundo, pues ese potencial que podría desarrollar, pues se va a quedar un poco reprimido, ¿no? Mi trabajo como maestra, como madre, como educadora, es ajustar la percepción que tiene de la realidad lo máximo posible, que no caiga en interpretaciones, en expectativas, en creencias, en juicios de valor que de alguna manera le impidan o coarten ese impulso natural de los niños de explorar, aprender, arriesgarse moderadamente, pero arriesgarse para ver los límites de lo que se puede hacer y de lo que no, de lo que da mejor resultado y lo que no, de ir aprendiendo sobre la experiencia. Si yo le meto mucho miedo a mi hijo, a mis alumnos y le devuelvo una imagen hostil del mundo, no van a querer ir a explorar, me voy a cargar esa curiosidad. Si yo cada vez que se equivocan cuando salen fuera a explorar les devuelvo una imagen pésima de ellos mismos o dramatizo las consecuencias de lo que ha sucedido, no van a querer salir y a explorar y a aprender. Eso somos nosotros los que le damos una visión del mundo en cada una de esas interactuaciones, que lo que tenemos que conseguir es que sea lo más realista y lo más amable posible, ¿no? Em, Aquí es donde yo creo que el método de los 7 colores hace un trabajazo tremendo con padres, maestros y profesionales educativos, porque el tipo de actividades, dinámicas, herramientas, fichas, conversaciones que se crean son precisamente para esto, para que las áreas de desarrollo de un niño, ¿vale? No se queden mermadas o castradas, por eso yo hablo tanto de educastración, porque nosotros en nuestras interactuaciones con ellos, en vez de potenciarles, les acabemos limitando. Por eso es fundamental tener conversaciones y encuentros en relación a la identidad, a quién eres tú, a la autoestima, que yo cada vez, ya haré un podcast sobre esto, pero me voy alejando más de la autoestima y me voy metiendo más en la autoconsciencia. Y esto, la psicología cada vez lo está poniendo más en el centro de todo. No se trata de autoestima. De hecho, ya lo comentaré en próximos podcasts, ¿no? Pero eso de que tener la autoestima alta para que el niño piense bien de sí mismo a toda costa, ojo, cuidado, que está disparando los niveles de rasgos narcisistas en la sociedad
y la población joven actual, ¿vale? No va de eso y además la ciencia ya lo sabe, ¿ok? Pero habrá que tener conversaciones sobre la identidad. Tendremos que nosotros saber cómo ayudar en ese proceso de individuación, que no es ni más ni menos que ayudar al niño o a la niña a ser un ser humano adulto que sea capaz de sostenerse a sí mismo en la vida. Pues eso es fundamental y se hace en la parte de identidad del método. A la vez tendrá que aprender a manejar sus emociones, pero no solo a nivel de autorregulación, sino a tener inteligencia emocional, saber que en función de cómo percibe la realidad y la interpreta, tiene un desencadenante emocional, un comportamiento y unos resultados, y que si quiere cambiar ciertas cosas tendrá que ir a revisar qué tipo de pensamientos está teniendo, que continuamente están influyendo en sus emociones y en sus actos. Pues todo eso el método genera toda una serie de herramientas, de fichitas, de conversaciones que se pueden manejar tanto en casa como en el aula, como en una sesión, que permiten al niño ir adquiriendo esa conciencia de sí mismo y esa capacidad metacognitiva, que es una palabra muy rara, pero que viene a decir el darme cuenta de lo que estoy pensando y cómo aprendo, ser más consciente de mí mismo y de mis procesos a cada paso del camino. Y esto te abre las puertas al aprendizaje de ti mismo en todas las direcciones. Esto es fundamental, es la consciencia, ¿vale? O, por ejemplo, la creatividad a la hora de resolver los problemas y los desafíos, que esto no va de hacer collares de macarrones, que la creatividad aplicada es la capacidad de encontrar más de una solución a un mismo problema. Y eso es la flexibilidad cognitiva, la capacidad de dejar de ver las cosas de la misma manera, salir de la caja y empezar a hacer nuevas conexiones y nuevas asociaciones, ¿vale? Eso también es necesario, igual que identificar los talentos, fijarse objetivos, cuidarse de la propia, o sea, cuidarse a sí mismo y a la propia integridad física, psicológica, emocional, a medida que voy a por esos objetivos, que no podemos seguir viendo chavales que cuando se preparan para la EBAU tienen unas crisis de ansiedad que acaban malitos, con herpes, con problemas intestinales, que caída de pelo, pero ¿dónde estamos? Si solo lo vieran la EBAU, pero es que hay niños que se los veo mucho antes. Entonces tienen que poder cuidar de su propia integridad en el camino de ir superando etapas académicas, pero también aprender a cuidar de su integridad cuando tienen los primeros contactos íntimos y sexuales con otros semejantes, cuando, por ejemplo, les aparece el primer anuncio de marketing pornográfico y tienen la curiosidad de ir a ver y ven algo que les impacta, o cuando consumen demasiadas horas de pantallas o de videojuegos, o la alimentación que hacen no es la más saludable. El niño, la niña progresivamente tienen que ir aprendiendo a cuidar de su propia integridad, y eso el método lo enseña, y no a través de sermón y a golpe de castigo y de premio y de privilegios y cosas de estas que se hacen de acuerdo a los modelos conductistas clásicos. No, 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 sino desde la consciencia, que es de donde realmente construyes a un ser humano preparado para la sociedad actual, ¿no? Y todo esto tiene que tener un propósito y un sentido que es principio y fin a la vez, como decía, ¿no? Del método de los 7 colores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú obligues a un niño a hacer algo y le pidas obediencia que tenga una motivación intrínseca para hacerlo. Porque no es lo mismo que tú le digas, oye, ¿qué te gustaría aportar en este mundo, en tu sociedad, en tu entorno, en este contexto? ¿Qué quieres estudiar? Porque si no vas a acabar debajo de un puente. No es lo mismo mover a las personas en base al miedo que moverlos de acuerdo a un propósito y un sentido. Si desde la acción más pequeña diaria hasta el conjunto de sus acciones tienen sentido y tienen un propósito alineado con ellos, lo que emerge es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca tiene un poder y tiene unos beneficios que ya Deci, el psicólogo americano, ya lo decía, es absolutamente beneficiosa, movilizadora y es como un combustible de largo recorrido, ¿vale? No es como la motivación extrínseca, que de alguna manera es como si te metieran una droga en el cuerpo que pasado el chute inicial se desvanece. No, tenemos que aprender a acompañar desde ese propósito y sentido para que se
activen las brasas internas que generan la combustión para actuar de forma alineada, congruente y satisfactoria para el niño, ¿no? En este proceso de aprender a ser un adulto que el día de mañana pues es un adulto feliz. Oye, mira, lo voy a decir así, porque la felicidad está muy relacionada con todo esto que hemos visto ahora, ¿no? Nada más, yo creo que te he dado una visión global de lo que es importante para que un niño se desarrolle integralmente y de forma saludable. Te he dado las claves. Hoy quería hacerlo más amplio, quería darte una perspectiva general. En el próximo capítulo vamos a bajar a tierra, nos vamos a remangar y vamos a empezar por la primera área del método, que es la identidad, y vamos a hablar precisamente de estrategias, claves y pautas, pues para este tema de la autoestima, cuando ponemos etiquetas, cómo quitamos etiquetas. Bueno, voy a ver cómo lo enfoco de aquí al próximo encuentro, pero ya sabes, vamos a ir fomentando en cada paso del camino ese apego seguro, esa comunicación afectiva que está directamente relacionada con desarrollar el potencial de niños y adolescentes. Nos vemos en el próximo Burradas Educativas.